Continuamos, amigas y amigos que escuchan el dial de Luz Radio 102.9, emisora de la Universidad del Zulia. Hoy estamos abordando un tema que debe ser además compartido, conversado en la casa, en la familia, y es el tema de la homosexualidad. Y estamos abordándolo desde diferentes perspectivas. Para ello nos acompaña el profesor Luis Enrique Meléndez, es profesor del Centro de Documentación e Investigación Pedagógica de la Facultad de Humanidades. En la primera parte intentamos abordar la idea de las definiciones de qué era esto de la homosexualidad, y vemos que no nos podemos plantear este intento de definición de una manera cerrada, sino que también tenemos que tener una enorme apertura para comprender este tema más allá de la relación corporal, de la relación genital o sexual, sino que implica todo el intrincado mundo de las relaciones interpersonales de varón-varón, mujer-mujer o mujer-varón. Continuamos. Claro, Gabriel. y además de eso hay un amplio espectro, sospecho yo. Es decir, nadie es enteramente homosexual o enteramente heterosexual. Es decir, hasta el más heterosexual, el más furibundo, pues sospecho yo que, claro, él no lo admitirá, mucha gente no lo admitirá, pero es viable pensar que hasta el heterosexual más furibundo en algún momento de su vida habrá tenido algún pensamiento homosexual que no necesariamente se manifieste en un acto homosexual, es decir, de actividad sexual, pero sí cierta fantasía o cierta vinculación con lo masculino. Pero además de eso, Luis, dentro de la palabra homosexual hay todo un argot para referirse a este tipo de tendencias, ¿no? Gay, que significa alegre. Palabras que podemos decir y otras que no podemos decir. No, por supuesto, efectivamente. Del mundo coloquial. No, claro. Ajá. Queer significa en inglés raro, pero esto, pues la comunidad homosexual lo ha asumido incluso hasta con orgullo. Pero además de eso, dentro de los homosexuales también hay ciertas otras categorías que uno no está claro si son o no homosexuales. Por ejemplo, aquellos que se visten del género opuesto, los transvestis, o incluso aquellos que se someten a operaciones para cambiar su fisionomía. ¿Cómo es la clasificación de todo este amplio espectro de personas que entran dentro de estas categorías? Yo creo que tendríamos que ser bastante humildes en este programa para poder llenar una totalidad de clasificaciones, claro. Pues porque cada una de las disciplinas va generando un sistema de dominación para la clasificación. Desde el punto de vista sociopolítico, podríamos decir que los movimientos lésbicos, transvestis, gay y transgénero están ahorita generando una pauta en este debate. Y creo que por allí vamos a encontrar múltiples formas de entender estos tipos de géneros que no tienen nada que ver con la forma limitada del concepto binario heterosexual homosexual, sino que rompe ese sentido. O sea, es decir, ahorita el planteamiento es romper los esquemas de dominación del binarismo masculino-femenino, porque encontramos que en las prácticas sociales, no solamente en las prácticas genitales sexuales, estamos comprendiendo que hay una construcción general de ese binarismo. Hay una construcción social que va más allá de ese binarismo, perdón. Actualmente en el mundo occidental, en el pensamiento occidental, por supuesto que prevalece los códigos binarios de homosexual, lesbiana, gay, que todos tienden a tener elementos similares y tienen elementos muy en común. La distinción está en ciertas formas, por llamarlo así, performativas, como lo diría Butler, o de manera en cómo naturalmente se pueden estar presentando o cómo de manera ficcionaria se pueden estar presentando. Es decir... ¿Y cómo, digamos, cómo se interrelacionan? Por supuesto. ¿Entre ellos o con el resto de la comunidad donde habitan? Sí, entonces tener una clasificación para mí, y nosotros estamos en el centro de investigaciones donde estamos trabajando, en el Centro de Estudios Históricos y en otras partes estamos trabajando en una línea de investigación de nuestra facultad. Estamos pues debatiendo que la clasificación más bien nos lleva a una limitación. La etiquetación indiscutiblemente forma parte de ese mecanismo de control, y actualmente lo que se presenta es una predominación del debate de quiénes son homosexuales, quiénes son gay, quiénes son transvestis,
quiénes son lesbianas, quiénes son transgéneros, quiénes son transexuales. Pero eso tiene que ver, más que todo, con ese debate de generar dominio político en comunidades sociales. Porque muchas veces claro, en la medida en que se impone una etiqueta ya se ejerce un control sobre esa persona. Sí, ¿no? pero igualmente, es decir, como lo acabas de decir tú anteriormente, nada es polarmente puro. Y un homosexual puede llegar a hacer algunas cosas y llegar a sentir algunas cosas que tienen que ver con el transgénero, aunque no sea transgénero. Es decir, que las intersubjetividades van circulando de una manera sin fronteras, que muchas veces las prácticas es lo que demuestra algo, pero no es inclusivamente la garantía de que eso sea algo puro. Yo podría en este momento ser travesti, pero indiscutiblemente lo podría hacer con algunas condiciones que en otro momento no tendrían que ser así. Claro, ahora, entrando propiamente ya en la actividad homosexual y no en las meras tendencias, ¿cómo ha sido la historia de la actividad homosexual a lo largo de las culturas? Es decir, ¿cuál es la noticia más temprana que tenemos de que ciertos personajes sí tuvieron actividad sexual con otros miembros de su mismo sexo? Por ejemplo, Grecia, Roma, etcétera. Yo creo que el planteamiento está en el origen de las sociedades. Por allí podríamos hacer una interesante reflexión, ya que toda sociedad indiscutiblemente tiene códigos homosexuales y códigos heterosexuales. Si entramos en esa lógica binaria del tipo de prácticas que desarrollamos. Desde el punto de vista de la Grecia antigua, indiscutiblemente los planteamientos de la exclusión de las mujeres, del silenciamiento de las mujeres, del ocultamiento de las mujeres y el castigo de las mujeres por participar en la vida pública, en la vida política y en la vida económica, eso generó una pauta importante para la constitución de gobiernos y de sociedades donde lo visible era el hombre, donde lo visible era lo masculino, donde lo visible era el poder generado por la masculinidad. Eso fue indiscutiblemente generando una bola de nieve que se fue incorporando en el desarrollo social de las sociedades. Y evolutivamente y desarrollistamente, no solamente por la parte de lo que es el crecimiento, como sociedades, sino también el crecimiento desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Roma también, a través de las figuras de los emperadores, iba reforzando esa presencialidad del poder masculino sobre el poder femenino. ¿Esto qué tiene que ver con el mundo de lo homosexual y de lo heterosexual? Primero, que se constituye un discurso dominante, se constituye un discurso que tiende a tener una homogeneidad, una figura homogénea en todas las representaciones del poder. Y por otro lado, que se va propiciando una imagen de hombre visible, que es el que tiene el poder y es el que va a poder controlar todas las conciencias de las sociedades. Esto, a la par, por supuesto, se va dando en las sociedades donde la cultura se ha consolidado de una manera. Sin embargo, si vemos la historia de la homosexualidad en culturas más de orden indígenas, étnicas, por llamarlo así, o aborígenes o autóctonas, también podemos encontrar que la figura del hombre es una figura muy relevante, haciendo que el silenciamiento de las mujeres esté allí. ¿Por qué hago énfasis en el silenciamiento de las mujeres? Porque el hombre, indiscutiblemente, en su discurso como varón de querer dominar, va a replicar ciertas prácticas femeninas para poder entonces tener control sobre ellas. Y eso va a ir generando una matriz cultural donde, queramos o no queramos, somos los mismos hombres quienes lo que apoyamos los movimientos homosexuales. Es decir, entiendo entonces con esta explicación que en los pueblos o en las sociedades donde hay mayor predominio del poder del varón, podríamos decir que es una sociedad homosexual. Indiscutiblemente hay una constitución política de eso, o sea, hay una constitución política en el sentido de desde dónde parte la forma de entender el mundo, de dónde parte la forma de tomar decisiones. Sin embargo, vuelvo y repito, no creo que lo único que podamos entender homosexual son prácticas sexuales. Hay algo importante que tenemos que hacer
en cuenta, por ejemplo, a la luz de Michel Foucault, el estudio de la época clásica, y podríamos referirnos a todo lo que era el planteamiento de los anormales y a los planteamientos de los victorianos, como en esas constituciones donde la imagen siempre ha sido muy importante, la imagen corporal, donde la imagen del macho tiene que ser atractiva. Eso hace que el macho se adoce a unas categorías, a unos elementos subjetivos, y por supuesto se adoce a unas prácticas, a unas simbologías que no solamente pertenecen únicamente al mundo masculino, sino que él tiene que incorporar dentro de su vida cotidiana simbologías y signos que tienen que ver con el mundo de lo femenino. Nosotros vamos a hacer una pausa. Les recordamos que estamos conversando con el profesor Luis Enrique Meléndez, es profesor del Centro de Documentación e Investigación Pedagógica de la Facultad de Humanidades. Ya regresamos.